¿Alguna vez te has sentido abrumado por las preocupaciones del mundo? ¿Te has preguntado por qué no puedes enfocarte en lo que realmente importa? La vida puede ser abrumadora y es fácil perderse en el mar de preocupaciones y distracciones que nos rodean. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En la parábola del sembrador, Jesucristo nos habla de 4 tipos de suelos que representan los diferentes estados de nuestros corazones. El suelo espinoso es uno de ellos, y representa a aquellos que se dejan distraer por las preocupaciones del mundo. Y otros cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y los ahogaron. Mateo 13:7. Las preocupaciones del mundo pueden ser un obstáculo significativo para nuestra fe. Pueden hacernos dudar de la providencia de Dios y hacernos perder el enfoque en lo que realmente importa. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6:31. Jesucristo nos dice que no nos afanemos por las cosas del mundo, sino que confiemos en la providencia de Dios. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Es el trabajo, las finanzas, las relaciones o algo más? Sea lo que sea, es importante reconocer que las preocupaciones del mundo pueden ser un obstáculo para nuestra fe. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en las cosas del mundo o en la palabra de Dios? La solución es enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Estás dispuesto a dejar de lado las preocupaciones del mundo y enfocarte en la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a priorizar tu tiempo y energía en la palabra de Dios? Si es así, entonces estás listo para tomar el primer paso hacia una vida más enfocada y llena de propósito. Las preocupaciones del mundo pueden ser un obstáculo significativo para nuestra fe, pero no tienen que serlo. Ahora, vamos a profundizar en la explicación de Jesucristo sobre la parábola del sembrador y cómo se relaciona con nuestra vida diaria. Jesucristo nos dice que el suelo espinoso representa a aquellos que se dejan distraer por las preocupaciones del mundo. Esto significa que cuando nos enfocamos demasiado en las cosas del mundo, podemos perder de vista lo que realmente importa. El cuidado de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Esto significa que cuando nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, podemos perder la oportunidad de crecer en nuestra fe y vivir una vida plena y significativa. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe y nuestra guía para vivir una vida plena y significativa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. La respuesta es simple: debemos enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. ¿Cuáles son las preocupaciones que te distraen? ¿Cómo puedes enfocarte en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo? ¿Qué puedes hacer hoy para priorizar tu tiempo y energía en la palabra de Dios? La parábola del sembrador nos enseña que las preocupaciones del mundo pueden ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones. En la vida diaria, nos enfrentamos a una multitud de preocupaciones que pueden distraernos de lo que realmente importa. El cuidado de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. ¿Cuáles son las preocupaciones que te distraen? ¿Son las finanzas, la carrera, las relaciones o algo más?
Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes y estímulos que pueden distraernos de nuestra fe y nuestra relación con Dios. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6:31. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en lo que realmente importa en medio de tantas distracciones? Cuando nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, podemos perder de vista nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Las preocupaciones del mundo pueden tener un impacto significativo en nuestra fe y nuestra relación con Dios. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 6:34. Cuando nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, podemos perder de vista la providencia de Dios y su cuidado por nosotros. Las preocupaciones del mundo pueden generar dudas y miedos en nuestros corazones. ¿Por qué te turbas, y por qué se suscitan pensamientos en tu corazón? Lucas 24:38. ¿Cómo podemos superar estas dudas y miedos y mantener nuestra fe en Dios? La confianza en Dios es fundamental para nuestra fe. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Cuando confiamos en Dios, podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Después de explorar cómo las preocupaciones del mundo pueden afectar nuestra fe y nuestra relación con Dios, es hora de encontrar una solución. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La solución es enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe y nuestra guía para vivir una vida plena y significativa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos encontrar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Dejar de lado las preocupaciones del mundo no significa ignorarlas completamente, sino más bien no dejar que nos dominen. Cuando confiamos en Dios y nos enfocamos en su palabra, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. En la vida diaria, nos enfrentamos a una multitud de opciones y prioridades que pueden competir por nuestra atención. ¿Qué puedes hacer para priorizar tu tiempo y energía en la palabra de Dios? La respuesta es simple: debemos establecer prioridades claras y enfocarnos en lo que realmente importa. La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad número 1. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando priorizamos la palabra de Dios, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Priorizar nuestro tiempo y energía en la palabra de Dios requiere disciplina y compromiso. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Debemos establecer un plan para leer y estudiar la palabra de Dios y comprometernos a seguirlo. Priorizar la palabra de Dios tiene muchos beneficios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Podemos encontrar la sabiduría y la guía que necesitamos para tomar decisiones informadas y vivir una vida plena y significativa. Priorizar la palabra de Dios es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Cuando establecemos prioridades claras y nos enfocamos en lo que realmente importa. Jesucristo es el modelo perfecto para nosotros en cuanto a cómo vivir una vida enfocada en Dios. Jesucristo nos muestra el camino. ¿Cómo puedes imitar su ejemplo en tu vida diaria? En esta parte, exploraremos cómo Jesucristo nos muestra el camino para vivir una vida enfocada en Dios. Jesucristo era un hombre de oración. Y levantándose temprano, antes del amanecer, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Marcos 1:35.
La oración era fundamental para Jesucristo y es fundamental para nosotros también. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesucristo en cuanto a la oración? Jesucristo tenía una conexión profunda con el Padre. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Esta conexión nos muestra que Jesucristo estaba enfocado en la voluntad del Padre y no en las preocupaciones del mundo. ¿Cómo podemos imitar esta conexión en nuestra propia vida? Jesucristo priorizaba la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesucristo sabía que la palabra de Dios era fundamental para vivir una vida enfocada en Dios. ¿Cómo podemos imitar este ejemplo en nuestra propia vida? Jesucristo confiaba en Dios. No te preocupes por tu vida, que comerás o que beberás, ni por tu cuerpo, que vestirás. Mateo 6:25. Jesucristo sabía que Dios proveería para nuestras necesidades y nos muestra que debemos confiar en Él. ¿Cómo podemos imitar esta confianza en nuestra propia vida? ¿Estás dispuesto a imitar el ejemplo de Jesucristo en tu vida diaria? ¿Estás listo para enfocarte en la palabra de Dios y confiar en Él? Si es así, entonces estás listo para tomar el primer paso hacia una vida más enfocada y llena de propósito. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Jesucristo en cuanto a la oración? ¿Cómo puedes priorizar la palabra de Dios en tu vida diaria? ¿Cómo puedes confiar en Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo? Jesucristo nos muestra el camino para vivir una vida enfocada en Dios. Al imitar su ejemplo en cuanto a la oración, la conexión con el Padre, la priorización de la palabra de Dios y la confianza en Dios, podemos vivir una vida más enfocada y llena de propósito. ¿Estás listo para tomar el primer paso hacia una vida más enfocada en Dios? Toma el primer paso hoy mismo y comienza a imitar el ejemplo de Jesucristo. La oración es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos con Dios y encontrar la paz y la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. ¿Qué puedes pedir en oración para que Dios te ayude a enfocarte en lo que realmente importa? En esta parte, exploraremos el poder de la oración y cómo podemos utilizarla para enfocarnos en lo que realmente importa. La oración es una fuente de fortaleza para nosotros. Confesaos vuestros pecados unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. La oración nos permite conectarnos con Dios y encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. La oración es una forma de comunicación con Dios. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7-8. La oración nos permite hablar con Dios y escuchar su voz en nuestras vidas. La oración es una forma de enfocarnos en Dios. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 6:34. La oración nos permite enfocarnos en Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo. ¿Qué podemos pedir en oración para que Dios nos ayude a enfocarnos en lo que realmente importa? Podemos pedir sabiduría, fortaleza, paz y tranquilidad. Podemos pedir que Dios nos ayude a priorizar nuestro tiempo y energía en la palabra de Dios. ¿Qué puedes pedir en oración para que Dios te ayude a enfocarte en lo que realmente importa? ¿Cómo puedes utilizar la oración como una herramienta para enfocarte en Dios? ¿Qué beneficios puedes esperar al utilizar la oración en tu vida diaria? La oración es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos con Dios y encontrar la paz y la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Al utilizar la oración como una forma de enfocarnos en Dios, podemos encontrar la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para vivir una vida más enfocada y llena de propósito. ¿Estás listo para tomar el primer paso hacia una vida más enfocada en Dios? Toma el primer paso hoy mismo y comienza a utilizar la oración como una herramienta para enfocarte en lo que realmente importa. Un paso importante para enfocarnos en la palabra de Dios es establecer un plan de lectura bíblica.
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, Hebreos 4:12. Al leer la Biblia regularmente, podemos encontrar la guía y la sabiduría que necesitamos para vivir una vida enfocada y llena de propósito. Otro paso importante es priorizar el tiempo de oración. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7-8. La oración nos permite comunicarnos con Dios y encontrar la paz y la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. La comunidad es fundamental para crecer en la fe y mantenerse enfocado en la palabra de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, Hebreos 10:25. Al buscar la comunidad, podemos encontrar el apoyo y la motivación que necesitamos para vivir una vida enfocada y llena de propósito. Servir a otros es una forma práctica de enfocarnos en la palabra de Dios y vivir una vida más enfocada y llena de propósito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Al servir a otros, podemos encontrar la alegría y la satisfacción que vienen de vivir una vida enfocada en Dios. Después de reflexionar sobre la importancia de enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo, es hora de tomar una decisión. ¿Estás listo para dejar de lado las preocupaciones del mundo y enfocarte en lo que realmente importa? Toma el primer paso hoy mismo. En esta parte final, exploraremos la importancia de tomar una decisión y comprometernos a vivir una vida enfocada en la palabra de Dios. La decisión de enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo es una decisión crucial. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6:21. Cuando decidimos enfocarnos en la palabra de Dios, estamos decidiendo dónde estará nuestro corazón y qué será lo que nos motive en la vida. La decisión de enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo trae muchos beneficios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. Al enfocarnos en la palabra de Dios, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. La decisión de enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo no es fácil. Porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, Romanos 8:7. El mundo nos presenta constantemente opciones y distracciones que pueden llevarnos a enfocarnos en las preocupaciones del mundo en lugar de en la palabra de Dios. La perseverancia es fundamental para mantenernos enfocados en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones que pueden competir por nuestra atención. No os canséis de hacer el bien. ¿Qué puedes hacer para priorizar tu tiempo y energía en la palabra de Dios? La vida cristiana no es un destino. La respuesta es simple, y debemos establecer prioridades claras y enfocarnos en lo que realmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser enfocarnos en la palabra de Dios y dejar de lado las preocupaciones del mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida palabra de Dios. Podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir una vida más enfocada y significativa. Toma el primer paso hoy tiempo y energía en la palabra de Dios más enfocada y llena de propósito.